Pilares para construir un negocio exitoso y que nos sobreviva. Pilares para construir un negocio exitoso y que además nos sobreviva. ¿Es eso posible? Claro que sí. Familia, excelente día. Espero te encuentres muy bien. Espero pasar una excelente semana y estés listo, lista para una nueva semana, primero Dios. Pues gracias a Dios aquí estoy yo nuevamente para compartir un tema más, un video más, que sinceramente espero sea de alguna ayuda o de algún valor para ti, así como lo es para mí al compartirlo. Ya que yo al compartir esta información la integro más en mi vida y empiezo a actuar más en consecuencia. Y bueno, el tema del cual voy a compartir el día de hoy es un tema, como todos los demás, muy interesante, temas de los cuales yo estoy aprendiendo y la manera de aprender más es compartiéndolo. Integro más esta información a mi persona a medida que yo más lo comparto, lo reafirmo. Y bueno, hablar de temas de negocios puede ser no interesante para la mayoría de las personas, sin embargo, todas las personas tienen un negocio que viene siendo su persona, ¿sí? Entonces, partiendo desde ahí de que todos somos personas emprendedoras, esta información puede ser interesante para todos y para todas. Pero hablar de un negocio que sea exitoso y que además nos sobreviva, ¿no parecería algo arrogante o incongruente que yo lo esté compartiendo? No, ¿por qué? Porque soy parte de una escuela de negocio y liderazgo donde todos los días se imparte ese tipo de información, se nos forma para ser unas personas emprendedoras, no nada más con mentalidad de emprendedores, sino mentalidad de empresarios. No se requiere ser un Carlos Slim, un Bill Gates, un Mark Zuckerberg, un Warren Buffett para hablar de estos temas. Si los principios o las bases o los pilares son los adecuados, entonces es posible, es recomendable, es aceptable que cualquier persona pueda compartir esta información y yo estoy abierto a que si tú que estás viendo esta información quieres compartir algo que tú estás aprendiendo, que estás aplicando y que te está funcionando, ¿por qué no compartirlo? Y bueno, hay muchísimos pilares y muchísimas cosas que hay que hacer para tener un negocio que no sobreviva, pero de acuerdo a los más grandes expertos, a los más grandes empresarios, que de hecho pues ya no viven, pero sus empresas sí hicieron estas dos cosas, entre muchísimas otras cosas. Y la primera cosa que tiene un empresario es que el empresario es un visionario. A diferencia de un emprendedor es un hacedor y un empresario es un visionario. Si tú quieres ser un empresario, una empresaria, tienes que ser un visionario y una visionaria, ¿sí? Tener una visión a muy largo plazo y ese es el pilar número uno. Te decía, no necesariamente tienes que ser un empresario, tener una empresa con fin de lucro para poder aplicar estos principios. Helen Keller, que era sorda, muda y ciega, decía que solamente había una cosa peor que no tener vista, y era no tener visión. Y esto no es algo nuevo, pues por ejemplo, en la Biblia se menciona que una persona, que un pueblo sin visión perece. Pero si lo trasladamos a una empresa, pues una empresa que no tenga visión perece. Una familia que no tenga visión, que no tenga liderazgo, perece. Ese es el segundo punto, tener visión y tener liderazgo. Una persona que no tenga visión va a perecer, ¿sí? Una de las personas que crearon empresas que les sobrevivieron fue el señor Henry Ford, ¿sí? Aquí en este libro de John Maxwell habla sobre liderazgo y menciona que Henry Ford decía: puedes tomar mis fábricas y quemar mis edificios, pero dame mi personal y de nuevo mi negocio funcionará perfectamente. Él entendía que la empresa no son los edificios, no son las oficinas, no son las computadoras, no es la inteligencia artificial, sino que las empresas son las personas. Otra cosa que decía es que una compañía se debe organizar alrededor de la meta que está tratando de cumplir, ¿sí? Una compañía se debe organizar alrededor de la meta que está tratando de cumplir, ¿sí? Otro de los empresarios que ya no vive, pero su empresa sí, fue el señor Steve Jobs, su empresa Apple. Una de las cosas que hizo él cuando a Steve Jobs lo despidieron, la junta directiva lo despidió de su propia empresa, siguió siendo el accionista principal de su empresa, pero lo despidieron. Cuando le pidieron que regresara nuevamente a la empresa porque la empresa ya estaba estancada, ¿sí? Una de las condiciones que puso Steve Jobs fue que le permitieran conformar su propio equipo de trabajo. Él no dijo, sí, pero denme la mejor oficina, sí, pero quiero 2 secretarias, sí, pero quiero el mejor coche para ir y venir de mi casa a mi oficina. Él vivía en su oficina, literalmente. Lo mismo ocurre con Elon Musk, ¿sí? Que literalmente son personas que están inmersos en esa visión, en esa meta que ellos tienen y que esa visión y que esa meta va más allá de ganar dinero. Entonces Steve Jobs entendía
que lo más importante era conformar su equipo. ¿Qué hace un emprendedor? Se enfoca en el hacer y se enfoca en ganar dinero, y por eso, bueno, no tiene una visión a largo plazo, tiene una visión de pagar los gastos recurrentes urgentes, y si tiene empleados, a veces ni siquiera les paga sus prestaciones. No voy a hablar de ese tema, pero también es algo a considerarse. Entonces, tener una visión a largo plazo. Otra de las personas que ya no vive, pero su empresa sí, el señor Ray Kroc, fundador, o bueno, no fue el fundador inicial, pero fue el que creó el concepto de McDonald's. Bueno, tampoco lo creó, pero se lo copió a Henry Ford. Pero una de las cosas que él hizo es que creó, otra de las cosas es que se enfocó 100% en las personas. Creó una universidad, ¿sí? La Universidad de la Hamburguesa, que enseña mucho más allá de lo que es hacer una hamburguesa. Enseña sobre cómo capacitar y desarrollar a las personas adecuadas para su respectivo negocio. Sam Walton, fundador de Walmart, ya no vive, pero su empresa sí. Otro empresario del siglo pasado, ¿sí? Bueno, todavía vivió en este siglo, el señor Dexter Yeager, que su empresa está dedicada a la distribución, a los bienes raíces y a la educación. Lo que hicieron ellos es que crearon un sistema educativo para desarrollar personas con la mentalidad que deben de tener para desarrollar este tipo de negocios. El señor Eduardo Barreto, fundador de una escuela de negocios que se llama Global Alliance Network, él lo que tiene es una escuela de negocios, es a la cual yo pertenezco, y el enfoque es, para que tu negocio sobreviva, es crear una escuela, crear una universidad para el éxito, para tu negocio. Y esta escuela a la cual yo pertenezco es súper interesante porque además enseña las diferentes áreas en las que debemos de educarnos en la vida, las diferentes dimensiones. Sí, no nada más el tema empresarial, sino también el tema de salud y el tema espiritual, un desarrollo personal integral en general. Entonces, eso es algo que entendieron y que entienden los grandes empresarios, es que tienen una visión a muy largo plazo. Por ejemplo, la visión del señor Eduardo Barreto de su empresa, ¿sí? Es tener una visión a más de 200 años, una visión transformadora, una visión donde se impacta al mundo a través del propio desarrollo personal, a través del ejemplo. Esto es muy reiterativo, pero esto es lo más importante, tener una gran visión. El segundo paso, el segundo paso que debe uno de entender para tener un negocio que te sobreviva es entender que los negocios se basan en el liderazgo, no en las computadoras, no en los sistemas, no en la inteligencia artificial, no en los edificios. Se puede caer todo, como decía Henry Ford en esta frase que leí en este libro, se puede caer todo. Le pasó también al señor Tomás Alva Edison, que se le quemó, se le quemaron sus fábricas y él las reconstruyó nuevamente y surgió nuevamente como ese dicho, ¿no? De la ave fénix, ¿no? Que resurge de las cenizas. Resurgen porque tienen una gran visión. Y la otra cosa que entienden los empresarios que crean empresas que les sobreviven es que entienden a las personas. Entienden que las personas somos diferentes, ¿sí? Este libro habla de enriquezca su personalidad. Dice, ¿cómo entender a los demás? Por entenderte a ti mismo. Entienden que los negocios son de personas y que las personas, todos somos diferentes, todos somos únicos y todos somos especiales. Y que tenemos diferentes personalidades. Existen diferentes tipologías, ¿sí? De la personalidad. Hay personas muy analíticas, hay personas que son muy analíticas, enfocadas a procesos, hay personas que están enfocadas hacia las personas, que son muy sociables, que son muy extrovertidas, y hay un tercer tipo de persona que es una persona que está enfocada hacia los resultados. Estas tres personas son importantes en cualquier empresa, ¿sí? Pero necesitan aprender a trabajar juntas. Entonces se requiere una cuarta persona que tenga una personalidad, que sea una personalidad integradora, que sea un líder que pueda entender a los demás y que los pueda hacer trabajar en armonía. Y eso es lo que debes de enfocarte si tú quieres construir una empresa que te sobreviva. Decía, hay dos pilares. Uno, que se basa en tener una gran visión, ¿sí? Y el otro que se basa en el liderazgo, que es entender a las personas, primeramente a través de entendernos a nosotros mismos. Robert Kiyosaki habla del cuadrante del flujo del dinero. El empresario entiende que hay cuatro diferentes maneras de generar ingresos y que las personas vienen bueno, se ganan la manera de cuatro maneras diferentes, una es como empleados, otra es como emprendedores, vendedores, consultores, cualquier persona que trabaja por honorarios, ¿sí? La tercera persona, pues es la persona que es empresaria, y la cuarta que es inversionista. Un empresario visionario que quiera tener una empresa a largo plazo entiende que estas cuatro maneras de pensar
estas 4 maneras de ganar dinero tienen 4 diferentes maneras de pensar. La economía del siglo pasado, que es en la cual se basó empresas como la de Ford Motor Company, empresas como la de IBM, empresas, bueno, como de algunas empresas que ya no sobreviven. Por ejemplo, hay una empresa muy grande fue de México, de Guadalajara, que se llamó Calzado Canadá, y que fue una empresa muy grande, sin embargo, no le sobrevivió al dueño. ¿Por qué? Porque no tenía sistemas, ¿sí? Los emprendedores se enfocan en tener resultados inmediatos, pero no piensan en el largo plazo. Los empresarios tienen una visión a muy largo plazo y se enfocan en crear sistemas, pero los sistemas son para organizar y hacer trabajar a las personas en armonía. Y hablando de trabajar en armonía, reiterando la parte, el pilar número 1, que es la visión, es que las empresas que sobreviven tienen una visión de conjunto. No se ven como una empresa, se ven como una familia. Por ejemplo, la visión del señor Eduardo Barreto dice que la meta o la visión es ser la familia más próspera del planeta. Creo que a todos nos gustaría ser parte de una familia así, donde seamos los más prósperos, inclusive que todos podamos ser prósperos en el planeta, no nada más ser la familia más próspera, sino que seamos todos una familia próspera en este planeta. Entonces, el empresario entiende que las personas son lo más importante, pero debe tener sistemas. Por eso el señor Eduardo Barreto crea una escuela de negocios, por eso el señor Dexter Yeager crea una universidad, una escuela de negocios y liderazgo, por eso el señor Ray Kroc crea una universidad para su respectivo negocio. Y la lista es enorme de empresarios que tienen empresas que les han sobrevivido y otros que todavía están en este mundo, en este planeta afortunadamente, y están creando empresas para que les sobrevivan, y todo está desde el inicio. No tienes que esperar a que ya estés ganando mucho dinero para empezar a tener estos pilares. Todo empieza con la mentalidad y tiene que ver con las creencias que uno tiene. Entonces, esta visión de conjunto implica que todos somos importantes y que todos somos partes de una unidad. Es tan importante la persona, es igual de importante la persona que tiene la presidencia de una empresa como la persona que está en la intendencia, que se encarga de barrer y trapear y limpiar los baños. Cuando una persona se cree más importante que la otra y cree que el otro es menos, ahí se empieza a desquebrajar poco a poquito. Cuando los empresarios o los directivos de una empresa empiezan a enfocarse solamente en tener más utilidades y empiezan a hacer acciones para tener más utilidades, que su empresa cotice, sus acciones coticen un valor más alto y entonces poder ellos sacarle la plusvalía a la empresa, es cuando las empresas se empiezan a desquebrajar y se empiezan a desmoronar, y sucede una y otra vez, ¿sí? Entonces, darnos cuenta de ello, de que debemos de tener una visión en conjunto, donde primero está la empresa, o sea, y que la empresa debe de ser como una familia. Lo segundo es que las empresas se dividen en departamentos, ¿sí? Se dividen en áreas. Y entonces, primero está la empresa de conjunto, luego está ese departamento y por último está la persona. Al último está el individuo. Podría parecer contradictorio, pero si no nos enfocamos en que todos estemos bien, entonces ahí es cuando todo mundo empieza, cuando la empresa se empieza a quebrajar poco a poquito y la fecha de caducidad ya está escrita, simplemente es cuestión de que pase el tiempo para que suceda. Y para concluir este tema, para que tú tengas una empresa que te sobreviva, debemos de entender que el plan de compensación es muy importante, ¿sí? Existen dos esquemas de compensación: el tradicional, que se basa en darle a las personas sueldos, darles salarios, darles aportaciones, hacer aportaciones en su nombre a una seguridad social para durante su vida laboral tengan una seguridad médica, ¿sí? Para la sobrevivencia, y para cuando se jubilen, que tal cosa no existe realmente, pero para cuando tengan la edad de la pensión, puedan tener ese servicio de salud médico, y además que las empresas les aportan en su nombre una pequeña cuota para una pensión, bueno, aquí en México se le llama Afore, para que tengan una pensión de un 30 o 40% del salario que venían percibiendo, ¿sí? Ese es el esquema tradicional, donde la empresa le da sueldos, le da aportaciones, les da una promesa de una pensión, siempre y cuando la empresa no se las da. Las empresas hacen aportaciones para que a través de un sistema de gobierno puedan tener acceso a una pensión para que sobrevivan, ¿sí? Entonces ese es el esquema tradicional y muchas empresas han sobrevivido de esa manera, pero a un costo muy alto, ¿sí? Sacrificando a las personas. Tienen un departamento de recursos humanos que está constantemente despidiendo y contratando personas.
Ha funcionado así por mucho tiempo, pero en la nueva economía surge un nuevo esquema de compensación. Ese es el cual a mí me encanta y ese es el que está, todas las empresas que implementan este esquema de compensación, todas están sobreviviendo. Si tienen esa visión y si ponen primero a su asociado. Una de las cosas interesantes es que estas empresas que han sobrevivido como Walmart, como McDonald's, como la empresa Ford Motor Company, que bueno, no sé cuál sea su situación financiera actualmente, pero es que veían a sus empleados no como empleados, sino como asociados. Sí, o sea, sí los tratan como empleados en cuanto a sus sueldos, en cuanto a sus prestaciones, pero no se llaman empleados, se llaman asociados. O sea, los ven como parte de la empresa. En el esquema de la nueva economía al cual yo formo parte, al cual pertenezco, es que es un esquema de convención basado en licenciamientos, donde se les da a las personas propiedad de sus esfuerzos, propiedad de su trabajo y propiedad de sus resultados. No se basa en tener una antigüedad en un lugar, sino se basa en la productividad cuando estás en ese lugar. Entonces se basa es un negocio, es una oportunidad, ¿sí? Es un sistema que te otorga una franquicia personal, una franquicia digital, donde tú tienes propiedad de ello. Entonces te dan un licenciamiento, en este esquema moderno de conversión se te da un licenciamiento y también se te da la concesión, ¿sí? De que tú puedas otorgar licenciamientos a otras personas para que formen parte de la organización en general, de la empresa, ¿sí? Pero a través de ti. Y la empresa te paga, ¿sí? Te paga por tu esfuerzo personal y te paga un porcentaje de la facturación de los licenciamientos que tú estás otorgando a otras personas y estas personas pueden otorgar también licenciamientos a otras personas y se vuelve algo muy interesante y se vuelve algo escalable. Las empresas que están enfocadas en este esquema de compensación se enfocan en crear los mejores productos, se enfocan en crear los mejores sistemas, porque si algo es bueno se va a recomendar. Y las personas que conformamos, que somos parte de este esquema, de este sistema, nos encargamos de recomendar y compartir la oportunidad porque lo que lo que nos ofrece nuestro socio comercial, si a través de este sistema, es de la mejor calidad. Ellos se encargan de hacer el mejor producto, el mejor servicio y nosotros nos enfocamos en recomendarlo porque es el mejor producto y el mejor servicio. El esquema viejo de compensación está muriendo porque le hace promesas a sus trabajadores, pero no se las puede cumplir. En este sistema de compensación sí se le puede cumplir porque se basa en sus propios resultados. No trato de compartirte aquí una receta de éxito para que tengas una empresa y que te sobreviva. Lo que trato de compartirte es un poco de curiosidad, ¿sí? Despertarte la curiosidad, el interés, porque sé que muchas personas, al igual que yo, estaba buscando una oportunidad, están buscando una oportunidad donde sean compensados justamente. Entonces, te invito a formar parte de esta escuela de negocios y liderazgo donde tú vas a poder aprender a ser un visionario porque todo se pega, ¿sí? Si tú te juntas, bueno, ya sabemos que somos el resultado de las asociaciones que tenemos regularmente, ¿sí? Entonces, si te juntas con personas que son visionarias, tú te conviertes en un visionario. Esto toma tiempo, por supuesto, pero tú te conviertes en un visionario. Si te juntas con personas que solamente están pensando de quincena en quincena, también eso se te pega. No digo que una cosa sea mejor que la otra, pero si tú estás buscando algo no nada más para sobrevivir, sino para sobresalir y trascender, te invito a conocer esta oportunidad, esta escuela de negocios a la cual yo pertenezco. Familia, sin más, esto es lo que quería compartirte el día de hoy. Te deseo mucho éxito, que encuentres tu visión personal. Recuerda que no hay, bueno, lo dijo Helen Keller, sorda, ciega, bueno, muda, sorda, ciega, que decía que lo único peor a no tener vista era no tener visión. Entonces yo te invito a que te juntes con personas visionarias, porque en lo contrario vamos a perecer, no físicamente, pero espiritualmente. Familia, sin más, te deseo un excelente día y que tengas mucho, mucho éxito y espero verte en una próxima ocasión. Hasta la próxima.